Muy buenos días, amables televidentes. Qué placer reencontrarnos con ustedes como cada domingo para compartir su espacio Visión Integral. ¿Cómo está usted, don Elías Veloso? Usted me dejó abandonado. No. ¿Eh? Yo soy parte Me dejó a la deriva. integral. Entonces quería la nave y llevarla a Puerto Seguro solo. Unos días navegando en el Mar Caribe como Popeye. No, pero estamos aquí de nuevo, José. Qué bueno, qué bueno. Bueno, recordarles que estamos en televisión, canal 31 de Claro, 31 de Win Telecom, 33 de Altiz y Aster. Estamos a través de TV Quisqueya, canal 1096, a través de Disney Network, Slim Latino, a través de TV Hispani. Estamos para todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y a través de las redes sociales de Amapola TV y de Visión Integral. Bueno, esta semana cargada de noticias y noticias bastante trágicas, ¿no? Inesperada, que te estaremos comentando más adelante, pero debemos de mencionar esta gesta histórica que vino a consolidar lo que es la independencia nacional. Estamos hablando de la guerra restauradora, 160 años que se produjo, ¿verdad? Y que vino a raíz de la anexión a España, que se produjo por negociación de Pedro Santana como presidente de la República, y que negoció la anexión a la isla en mayo del año 1861. Y claro, inmediatamente después de ese proceso pues empezaron los levantamientos en algunas localidades del país. Moca fue uno de esos lugares, creo que en la provincia de Bauruco, y fue un proceso de 4 años de luchas permanentes. Estamos hablando de uno de sus primeros levantamientos, que fue el Grito de Capotillo, donde Santiago Rodríguez, Antonio Salcedo y otros patriotas pues quitaron la bandera de la colonia, ¿no? de España, y izaron la bandera dominicana. Entonces vimos todo un proceso de manifestaciones, y luego lo que inició la resistencia, ya estamos hablando del 16 de agosto de 1863 en Santiago, con esa gran batalla de donde estaba Benito Monción, Gaspar Polanco y Gregorio Luperón, y hasta que concluimos con el fin de la anexión el 3 de marzo del año 1865, ya por el Real Decreto de la Madre Patria, como se le dice, ¿no? Pero del Imperio Español en ese momento. Mire, nosotros tenemos una condición como república, que somos una república que no hemos independizado varias veces. Se considera incluso la restauración la segunda independencia de los eventos que se registran del 1861 a 1865. Sí, después de la independencia del 44, 17 años de una situación bastante complicada, todo lo que se vivió de inestabilidad política y social. Y ahí, cuando uno analiza esa gesta histórica, Juan José, uno entiende la esencia del dominicano. O sea, esencialmente a nosotros, nuestra cultura es muy fuerte. O sea, ser independiente, ser república, luchar por nuestros derechos, luchar por nuestra independencia, por nuestra autodeterminación, que esa es la palabra. Y eso le hace un llamado, cuando tú haces un análisis, que lo vamos a ver en el bloque internacional, que tú ves estas democracias que son un poco débiles, uno se siente a pensar del origen de cómo somos república y nuestra fortaleza, vamos a decir. Oye, nos independizamos como democracia. Y que la primera independencia es de nuestros vecinos, claro, pero no es de ninguna colonia. Y del Imperio francés también. Claro. Los españoles. Y luego los españoles, que la segunda independencia, que hubo una independencia efímera, que fue la Unión de Cáceres, que no se consolidó, pero había posiciones encontradas. Si nosotros podíamos por sí solos poder si solo actuar como república, si necesitamos un protectorado no lo necesitamos, si podíamos ser una nación independiente y soberana, pero todas esas luchas se dieron aquí a nivel de los diferentes sectores que incidían en la sociedad dominicana en ese momento. Yo digo mi comentario porque mientras América convulsiona, nosotros todavía tenemos un sistema de partidos muy fuerte, una democracia fuerte, pero
si nosotros continuamos con la dinámica que hemos venido agotando como democracia, yo creo que eso puede llegar a tener un periodo de caducidad y hay que ponerle ojo a ese asunto. Qué bueno que hay que celebrar la restauración. Tantos hombres que los hombres importantes que en de la ese historia. momento, gente en condiciones, fueron ejércitos muy regulares, que no tenían ningún nivel de condición, pero se demostró una gran heroicidad del pueblo dominicano, una gran valentía. Y en la historia pues recoge todos esos grandes hombres que, hablando de 1863, tenían una visión y una determinación de que tuviera un país libre, independiente y soberano, y después todo lo que vino después también, porque también tuvimos la intervención norteamericana, la guerra de 65. Dos intervenciones. Exactamente. O sea, que nosotros somos un pueblo de una valentía impresionante. Bueno, mira, entonces el presidente de la República, pasando a otro tema, pues tenía programado una actividad a desarrollarse en Cabo Rojo, Pedernales, y que, dadas las condiciones que se presentaron con lo de San Cristóbal, pero también el anuncio anticipado, creo que del discurso del presidente, donde iba a anunciar, se supone, sus aspiraciones a la repostulación a la presidencia de la República. Y entonces el presidente tuvo que compartir el 16 entre la misa en solidaridad a la memoria de la víctima, ¿no? de ese hecho que vamos a comentar que ocurrió en San Cristóbal, y los actos que se llevan a cabo siempre en la ciudad de Santiago, que es la conmemoración de esa gesta histórica, como se hace tradicionalmente, con un gran desfile militar en Santiago. Mire, yo con relación a la repostulación del presidente, para mí no es una sorpresa, ya se venía ya el escenario ya hablaba de manera, vamos a decir, llana, que el presidente iba a optar por su derecho, vamos a decir, tanto sí, constitucionalmente es una repostulación. Él tiene todo el derecho de repostularse. Sí, yo tengo algunos puntos con relación a la repostulación. Me resultó un poco extraño la forma en cómo... Que lo hiciera a través de las redes sociales. La forma en cómo se hizo. Yo creo que ahí el equipo político... Creo que había otras expectativas. Yo creo que el equipo político... Siempre se una expectativa, ¿verdad? El equipo político del presidente ahí debió... si lo querían hacer a bajo costo, eso era simplemente pedirle los espacios a nivel nacional, porque no todos usamos redes sociales. Pero la gente estaba esperando el anuncio de otra manera, ¿no? Como se hizo. Y exactamente. Una locución por redes sociales de 2.36 otra observación minutos. Que fundamentó su repostulación sobre la política de honestidad. Y eso es algo muy subjetivo, Juan José, y muy delicado también, porque si bien es cierto, el presidente ha tratado de ser una persona que hasta ahora no ha tenido ningún escándalo en el manejo de los recursos, pero también no es menos cierto, Juan José, que hay muchísimos funcionarios que han sido vinculados de su puesto. Y podemos ver el primer caso, la ministra de la Juventud, varias ministras de la Juventud. Hay varios casos, sí. Entonces, eso de la línea es muy delicada, tú vender una política de honestidad, porque no son las mismas coyunturas. Quizás se está vendiendo él. Sí, pero acuérdese que hay un peligro. Cuando la gente analiza, dice, ok, la figura del presidente. Por eso siempre uno ve la aprobación que no aparecen los funcionarios, porque él se está presentando él con el tema de la honestidad, la transparencia, ¿no? El tema de las realizaciones, el tema del avance del país, y la justificación, la honestidad, como tú dices. Trata de presentar el tema de manera ya muy personal cuando habla del sacrificio que tiene que hacer a nivel familiar, a nivel personal, porque en algún momento había dicho que el primer obstáculo que tenía era familiarmente, ¿no? La oposición de la familia, que pesa mucho, pero el presidente se va a sacrificar y se va a repostular como siempre la gente esperó que ocurriera. El presidente, yo creo que eso estaba definido, era aprovechar solamente el momento para hacerlo. Mire, como digo, yo creo que el equipo político del presidente, ahora mismo, si usted analiza las encuestas, y ahí voy, nosotros hicimos unos análisis aquí en este espacio, lo que cae en la corrupción
que era en el 2019-2020, el primer tema de interés, o de los primeros temas de interés, ahora están en el lugar 8 y 9 de las encuestas, de los instrumentos técnicos. Aunque no es determinante, lo que pasa es que el presidente quiere un escenario. Y hay un escenario difícil, Juan José, que porque no es el escenario la coyuntura que se le presentó la primera postulación. La delincuencia, el costo de la vida. Tú tienes que si bien es cierto, tú tienes realizaciones, pero tú tienes que arrastrar el deterioro de los servicios públicos. O sea, ahí voy. Es difícil para el electorado, y yo no quiero que tomen parcialización con el análisis que estamos haciendo, porque aquí venimos a hacer análisis con relación a los escenarios, pero es muy difícil a un electorado que está viviendo esta coyuntura tú venderte con el la delincuencia, el alto costo de la vida, pues eso siguen siendo temas sin resolver, y digo, los escenarios son muy diferentes al escenario donde él se pudo, una coyuntura que se le presentó, que de hecho no se va a presentar ahora, pues no hay forma de que se presente. Y entonces también tiene que, él va a un proceso interno de primarias. Entonces va a tener ya el escenario del presidente cambia, el escenario del candidato. Entonces va a tener cuestionamiento, no solamente de la oposición, sino de sus contrincantes internos. Hay 3 precandidatos internos que en algún momento van a hacer ruido, porque van a ser parte de este proceso. Y en los próximos días se van a hacer muchas cosas. Pero ya el presidente es el candidato, porque él va a ganar esa primaria sin ningún problema, pero va a entrar en un proceso ya muy diferente y más va a ver lo que pasa en los próximos días. Mire, vamos a hacer una pausa y le dejamos entonces con Daniel García, que viene con estos temas internacionales sumamente interesantes, y luego nosotros retornamos. Buenos días, buenos días. El aislamiento de Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y los europeos quisieron aislar a Rusia, paralizar su economía, derrotarla política y militarmente. Y en verdad ha ocurrido todo lo contrario, que es Estados Unidos y Europa lo que se han aislado, mientras Rusia se vuelve cada vez más rica y poderosa. La profunda crisis que lleva a Estados Unidos a la deriva, que abarca tantas áreas como son el problema de la crisis económica, el problema financiero, la descalificación de sus gigabancos, como lo ha hecho Modi últimamente, la pérdida del valor crediticio de su deuda, de su gran deuda, donde le bajaron de AAA a 4A, con lo cual da a entender que los bonos del Tesoro de Estados Unidos están perdiendo valor todos los días. De esa manera, Estados Unidos se somete en una crisis cada vez más profunda, arrastrando todo el sistema económico a una situación que no se había visto antes. Ese problema de los bancos realmente es muy grave, porque ya se están dando noticias del quebradero de cabeza que está generando la crisis financiera norteamericana en el problema del financiamiento de la industria del petróleo de esquisto, como también al sector inmobiliario, que como todos sabemos depende del financiamiento de los grandes bancos norteamericanos. Si a esto le agregamos la posibilidad del juicio político a Biden como consecuencia de los desmanes realizados por su hijo, esto llevará a Estados Unidos a una situación de un callejón sin salida, donde todavía no nos atrevemos a predecir lo que sucederá. Lo que sí se avecina es la posibilidad, cada vez con más fuerza, del retorno de Donald Trump. Porque si es verdad que Biden se proyecta como candidato, las encuestas los van depreciando con más fuerza, porque la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania, el financiamiento de la guerra de Ucrania se lo lleva de paro. De tal manera que congresistas, demócratas y republicanos ya le han advertido a Biden que cuando se dará por vencido
en este problema de la guerra de Ucrania y que no siga pidiendo tantos fondos como ocurrió ahora, que pidió 30.000 millones de dólares más para seguir solventando la situación de Ucrania. Esto naturalmente trae una consecuencia para Estados Unidos muy grave. ¿Cuál? La aceleración del proceso de desdolarización. Un problema que de por sí arrastra al sector financiero norteamericano a la quiebra, porque hay que saber que el principal producto de exportación de Estados Unidos es el dólar, y es a través del sector financiero que se realizan estas transacciones. Si la desdolarización continúa y se profundiza, la crisis financiera traerá por consecuencia una crisis muy profunda a la economía norteamericana. La respuesta de los otros países a la situación de la crisis de Estados Unidos, cuya crisis Estados Unidos ha pretendido resolverla, creando nuevos focos de violencia, de guerras, tanto en África, en el Pacífico, como la guerra de Europa. Esto genera una incertidumbre a nivel mundial que va encareciendo todo. Todas las materias primas, el problema de la inflación que exporta Estados Unidos, el problema de la desvalorización del dólar que contribuye a que la deuda norteamericana se traspase, los costos de esa deuda se traspase a la economía emergente, y eso va generando una inquietud de deseo de protección de estos países, porque Estados Unidos se ha acostumbrado a traspasar al mundo su crisis económica a través de la inflación y de ese problema de la deuda, de la gran deuda que tiene Estados Unidos y el déficit económico. Pues desde ahí entonces nosotros observamos que los países en desarrollo, llámese Rusia, Brasil, Irán, Pakistán, etcétera, están buscando la manera de cómo salir del lazo que le tiende Estados Unidos a través de la comercialización del dólar. Y por eso ya Rusia ha tomado medidas de desdolarizar totalmente su economía a partir de poner un sesgo a la salida de capital de las empresas internacionales que tienen inversiones en Rusia. Igual que China ha preferido crear una ley especial para sugestionar el desenvolvimiento económico a esa ley, para evitar la fuga de capital y los recursos tecnológicos, la fuga de tecnología que se va a través de estas empresas, porque Estados Unidos lo ven así, pero también anda detrás de la tecnología china, porque en muchos renglones China le lleva la vanguardia, y Estados Unidos a través de sus empresas hace labores de espionaje, hace labores de vigilancia para poder sustraer tecnología con que ellos fortalecer sus intereses. Pues el caso es que esta situación lleva al hecho de que los países en desarrollo estén buscando medidas de cómo hacer sus transacciones comerciales entre ellos mismos, evadiendo el dólar y haciendo transacciones entre sus monedas propias, como también a través de intercambio, de transferencia económica por la vía de los bancos centrales de cada país. Y esto trae por consecuencia una profundización aún peor de la desdolarización. Más de desdolarización es lo que viene. Y esperemos lo que va a ocurrir a partir del 22 al 24 de agosto en la cumbre de Johannesburgo, donde se reunirán los países BRIC, donde se van a tomar una serie de medidas, como es establecer vínculos comerciales en monedas nacionales entre ellos mismos y a través de la moneda digital que se manejará a través de los bancos centrales de cada uno y que no traerá nada bueno para Estados Unidos. China y Rusia, señores, han creado inclusive
su propia agencia de calificaciones de valores con la finalidad de salirle al paso al descrédito de las agencias internacionales de Estados Unidos. Pero aún hay más. Estados Unidos, señores, se está quedando solo en el mundo. Y Europa también, están aislados. A Estados Unidos solo le queda el respaldo de 4 países. 4 países como son que son precisamente los de la anglósfera. Por ejemplo, Inglaterra, Canadá, Australia y México, porque no tiene otra alternativa. Mientras eso ocurre, la UE, la Unión Europea, también queda aislada con el problema del África y con el bloqueo que ellos mismos se han proporcionado a través de las sanciones a Rusia. Desde ahí que la perspectiva para Estados Unidos y la Unión Europea no son agradables, señores. Vamos a ver qué ocurre a través de la conferencia de BRICS y cómo Rusia y China solventarán la situación de la crisis de Estados Unidos y de Europa y la convierten en un medio de su propio beneficio. Pasen buen día. Este es Niels. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, por un sistema financiero sano y para todos.